En la entrevista del día, nosotros hoy estamos compartiendo también y agradecemos la visita del ministro de Agricultura, don Carlos Jiménez, que vamos a estar dialogando un poco sobre cómo está yendo este año 2024, ya a vuelta de la esquina, se viene el 2025 con muchos proyectos también y vamos a, desandar en este diálogo un poco algunos temas al respecto. Ministro, gracias por su visita. Al contrario, agradecido soy yo por venir a compartir con usted y hablar un poco. Bueno, se hizo esperar un poco también la posibilidad de poder compartir también esta conversación con nuestra teleaudiencia, pero queremos aprovechar justamente su tiempo para desandar un poco cómo está yendo este año, con sus bemoles, ¿no? Algunas cosas positivas, algunas cosas por ajustar. Sí, definitivamente. El Ministerio de Agricultura tiene sus características. Sí. Porque estamos trabajando con un sector vulnerable, un sector que siempre se ha caracterizado por reclamos muy importantes. Sabemos muy bien que en el sector agrario tenemos realidades que las reivindicaciones son justas, ¿verdad? Pero hablar sobre esas reformas, esas reivindicaciones con quienes trabajamos, con quienes dirigimos la política pública, el señor presidente de la República, del gobierno del señor presidente, que orientamos a hacer un poco un Ministerio de Agricultura y Ganadería productivo, un ministerio, dejar un poco de ser un Ministerio de Agricultura solamente asistencialista, muy prebendaria que venía haciendo. Entonces cambiar un poco también, ese es un proceso y estamos trabajando intrínsecamente también para reflejar nuestras acciones en forma positiva, en donde nosotros queremos una agricultura más competitiva, una agricultura sostenible, que es el desafío que estamos teniendo. ¿Qué encontró de bueno cuando llegó ministro? Bueno, tenemos buenos profesionales. El Ministerio de Agricultura y Ganadería realmente tiene técnicos muy capaces, pero con una realidad, hay que hablar también de eso, salario bastante pésimo para los profesionales que son, y por eso los que tienen doctorado, los que hicieron su masterado, los que hicieron su especialización, ya en alguna otra medida están fuera de la institución, y entonces, pero tenemos recursos humanos valiosos, que es lo que nosotros necesitamos. La red MAC en realidad es una de las instituciones que tiene presencia en todo el país. La Dirección de Extensión Agraria, que es nuestro brazo ejecutor, pero lo bueno que tenemos justamente es eso, ¿verdad? Pero un poco debilitado, yo encontré un poco debilitado porque el Ministerio de Agricultura y Ganadería, en gran medida los proyectos son financiación. Claro. Entonces es ahí donde a veces los proyectos son los que tienen más fuerza, ¿verdad? Y entonces se le utiliza nomás de una u otra manera la estructura del sistema MAC, del brazo ejecutor, que sería en este caso la Dirección de Extensión, y los proyectos por supuesto son los que manejan los recursos, los que tienen. Entonces ahí hay un poco de un desequilibrio ahí. Lo que hoy día nosotros estamos trabajando fuertemente para que Extensión tome mayor protagonismo, porque es el brazo ejecutor del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Y lo que están en realidad en campo, trabajando justamente en la política pública que usted quiere llevar adelante con la gente, ¿no? Definitivamente, pero hay que revertir algunas cosas que no es fácil. Es un proceso, es un desafío que se trabaje juntos. El Ministerio de Agricultura y Ganadería tiene el sistema MAC, en donde están sus componentes dinámicamente nosotros estamos así, pero en realidad Crédito Agrícola, Banco Fomento, por supuesto, ¿verdad? Claro. INDER, CENAVE, CENAXA, son autónomos y autárquicos, entonces es muy difícil coordinar juntos, pero es también un desafío que hicimos y es un pedido del señor presidente y que es lo que corresponde, ¿verdad? Pero de lo contrario, cada uno trabajamos por lo que, por supuesto, cada uno tiene su objetivo, su mirada, pero si trabajamos de forma integrada, el sistema MAC se potencia en su esencia de buscar el cambio sustancial en lo que nosotros queremos en nuestro país. Definitivamente tenemos que trabajar juntos. Ministro, ¿cómo se hace justamente para equilibrar un poco los dos brazos que le toca trabajar? Uno que es la agricultura y el otro que es la ganadería. Mira, en gran medida en nuestro país, 3 de cada 4 dólares que ingresa viene del sector agrario. Así es. El sector agroempresarial, la agricultura extensiva, tiene una característica, ya está bien estructurado, requiere de otras cosas. Y tanto la ganadería también, ¿verdad? El que está exportando, el que está afianzado, tienen tecnología, tanto el sector agrícola y el sector ganadero en nuestro país está bien afianzado, tiene una característica que nosotros tenemos que cuidar, pulir, proteger, pero después está el pequeño, el más vulnerable y que forma parte, porque prácticamente
el 90% son de agricultura familiar. Así es. A lo que nosotros tenemos que cuidar, que justamente eso es lo que necesitamos, darle un poco una asistencia integral. Ese sector tan fuerte, sólido, agroexportador que proviene, la mayoría de la divisa que viene es de ese sector. Ahora, hay que ser también justos. Durante todo el periodo de la transición democrática, desde la caída de la dictadura a esta parte, el MAC ha tenido proyectos fascinantes donde han podido dar ese salto. ¿Por qué no terminan de dar ese salto justamente ese sector? ¿Falta de cooperativización? ¿Falta de organización interna? ¿Desmotivación? ¿Dónde está el problema, ministro? Bueno, al inicio de todo ese proyecto tuvo un dinamismo interesante, le dio mucha fuerza, le dio mucha vida. Mira, yo te voy a hablar de la década de los 90, sí, en donde te voy a dar un departamento que conozco muy bien, San Pedro. Sí. El departamento de San Pedro teníamos, yo recuerdo, 200 asentamientos. Y hay asentamientos que se han desarrollado, que han evolucionado y en gran medida depende mucho del acompañamiento que le pudo dar el Estado paraguayo. Y hay algunos que desaparecieron definitivamente y hoy es grande extensión de ganadería o de agricultura, o sea, que tenían otro objetivo. Y ahí donde depende de quién lo encabeza y las organizaciones depende de quién están en la cabeza para tener una vida 20, 30 años, y algunos están recuperando, algunos otra vez, y también tenemos que admitir que en un tiempo importante en nuestro país, en nuestra historia de nuestro país, fueron utilizados al sector, no así sector agrícola, grandes dirigentes de campesinos, por decir así. Y entre ellos fueron utilizados para el marzo paraguayo, nosotros sabemos bien, bueno, fueron utilizados, entonces se quedó un poco ese vestigio de organizaciones campesinas con tinte político. Lo que hemos visitado un poco el campo, a mí me tocó viajar bastante y conocer la realidad en el interior del país. Es cierto, en algunos casos uno ve productores que, bueno, abrazan un poco de esa causa y otros que deciden trabajar fuertemente. Yo visité la zona suya en algún tiempo atrás, la zona cuando se hizo un gran proyecto de trabajo en conjunto con los bananeros en la zona de Guayaibí, por ejemplo, y se les había dado la cadena justamente para la producción de manera más ordenada de la banana y llegaron a exportar en aquella oportunidad a la Argentina. O sea, hablemos un poco de ese capítulo. Cuando se trabaja bien, se puede lograr objetivos. Por eso decía que hay organizaciones que han evolucionado y hoy día son exportadores. Vamos a hablar de la banana, por ejemplo, nosotros somos exportadores de banana y productos de calidad y se está afianzando algunos, avanzaron, y bueno, Guayaví es uno de los departamentos, después en San Pedro empezó. Claro. Caguazú, Cordillera, y eso es un eslabón importante de la economía y que hoy día está creciendo, ¿verdad? Hay una demanda importante. Después tenemos la piña, que fueron los primeros rubros en manos de la agricultura familiar que hemos logrado exportar. Hoy día, de lo que es el tomate, la producción de hortalizas están también en manos de la agricultura familiar y que se logró después de 70 años. Es un hito histórico para nuestro país que nosotros necesitamos fortalecer. ¿Por qué? Porque tiene un alto impacto social en donde se está logrando este trabajo y que tenemos un mercado seguro, un mercado grande y que tenemos que aprovechar. Ministro, ¿la mecanización es el camino? Definitivamente. Sin tecnología. La mecanización es una parte nomás de lo que es la incorporación de tecnología en las fincas. La mecanización definitivamente. Estamos hablando de mecanización para preparar suelo, que en algunos lugares todavía necesitamos habilitar parcelas de tierra para ser productiva, para realmente explotar racionalmente y sacar lo máximo de nuestra tierra, ¿verdad? Eso significa ya hoy día siembra directa. Bueno, en la agricultura extensiva ya la ha incorporado hace 30 años que estamos trabajando con ese sistema de que es la siembra directa. Justamente somos competitivos, tenemos una buena productividad gracias a que se utilizan esas tecnologías que, bueno, ya un buen tiempo, pero el pequeño ni siquiera todavía pueden habilitar algunos, una parte importante, porque vuelvo a repetir, 90% del sector agrario viene de agricultura familiar. Y ahí también la característica, no tienen tractores, falta maquinizar, falta incorporar más tecnología, no pueden producir en época de verano hortalizas, la producción de hortalizas en verano es un desafío. Hoy, justamente oficialmente vamos a lanzar
ese trabajo de producir hortalizas en épocas difíciles, época de verano, en donde nuestros técnicos están capacitados para orientar, dirigir, acompañar, monitorear todo ese proceso, porque eso es lo que nosotros necesitamos. Estamos pico de oferta en esta época y después llegamos en la época no tenemos nada. Claro. Entonces abrimos la puerta y viene la importación o viene el contrabando, lo que fuere. ¿Por qué? Porque tenemos un mercado en donde necesitamos cubrir. La demanda siempre es permanente. Un volumen prácticamente de la población que tenemos, una demanda estable. Entonces se tiene que cubrir y nosotros no podemos cubrir justamente por falta de tecnología. Y es ahí donde nosotros siempre estamos diciendo por qué nosotros no tenemos una agricultura competitiva, por qué no tenemos agricultores o asociaciones que puedan cubrir la demanda interna con tanto dinero que se ha entregado a las organizaciones. Y es ahí donde nosotros estamos trabajando puntualmente. Queremos identificar a las organizaciones serias, o las organizaciones que realmente quieren salir de ese estanco, que quieren salir de esa vulnerabilidad que se encuentra aún teniendo toda una potencialidad. Tenemos recursos humanos, hombres y mujeres guapos tenemos, y hay organizaciones que por años están organizados, pero no están muy bien formalizados a quien hoy día nosotros le estamos llegando. Ministro, a usted le tocó viajar, estuvo mucho tiempo fuera del Paraguay. En ese sentido, ¿qué modelo nos puede más o menos beneficiar de lo que usted haya visto? Mira, Paraguay ha hecho todo para hacer una agricultura realmente súper competitiva, porque mira, comparando países asiáticos, Japón, Corea, mira, ellos tienen agricultura minifundiaria como la nuestra, más pequeña inclusive. Y nosotros tenemos propietarios de 20 hectáreas, 30 hectáreas, 5, 10 hectáreas, que es una buena superficie, ¿verdad? Y hay veces que la gente dice, mi chimbala ya no está. Es cierto, por lo que nosotros queremos, una agricultura a lo mejor de gran escala, pero una agricultura bien competitiva, bien estructurada, 5, 10 hectáreas, es buenísimo para la producción de alimentos, enfocado en lo que es la demanda de nuestro país. Hay que diversificar, pero hay que incorporar la tecnología. Agua, que tenemos recursos de agua nosotros suficientes. ¿Cómo aprovechar? Nosotros ya vemos en el Chaco, bueno, el Chaco sabemos muy bien, tiene sus características. No llueve buen tiempo, pero hagan toquita, va a llover, en algún momento va a llover y ahí se aprovecha la lluvia, se aprovecha para captar agua de lluvia, y entonces son esas cosas que nosotros no incorporamos todavía en nuestra región. Ya que tocó el tema del capítulo Chaco, ahí hay dos cuestiones interesantes que se ha venido desarrollando en el tiempo. Uno que es algodón y el otro que es ganadería. ¿Cómo están un poco esos pilares para el Chaco? Mira, el Chaco tiene una potencia que nosotros nunca nos podemos imaginar lo que puede ofrecer el Chaco. Hoy, mira, la exportación, la primera exportación de cebolla justamente salió del Chaco también. Y tenemos una buenísima producción, una productividad, la calidad de suelo es impresionante. Otra vez problema, agua. Problema un poco de energía, pero nos puede brindar muchísimo. La ganadería del Chaco es lo que nosotros estamos conquistando. Y aparte de eso podemos decir, no quiero citar los nombres, ¿verdad? Por la calidad de la carne que nosotros consumimos acá, y probablemente se vende la zona, la calidad, y conquista el mercado. Lo que nosotros deberíamos de tener justamente ese tipo de corte, llevar al extranjero, llevar en un país donde queremos posicionarnos con calidad en la carne, con cortes exclusivos, y eso es lo que nosotros tenemos que lograr. Quedó pendiente lo del algodón, pero quiero aprovechar eso que dijo, lo de la carne y lo de los mercados internacionales. No puedo dejar desaprovechar la oportunidad de preguntarle un poco de esta noticia con relación al tema de esta cadena multinacional retail Carrefour, que dijo que no va a poner la carne paraguaya en sus góndolas. Bueno, probablemente no dice carne paraguaya, sino la carne del Mercosur, ¿verdad? Okay. Y en especial Brasil, ¿verdad? Bueno, nosotros sabíamos que en enero de 2020, próximo año, tenía que entrar en vigencia la reglamentación 1115, que es una ley totalmente arbitraria, una ley que nosotros no pudimos intervenir, es imposible intervenir porque es algo que se impone, se impuso, y nosotros teníamos que someternos de una u otra medida a las leyes, y que Paraguay se estaba preparando para eso. De hecho, nosotros tenemos una manera de no argumentar precisamente, sino de demostrar que nosotros hacemos una agricultura responsable, respetando el medio ambiente. Lo hemos venido de hecho tiempo. 20 años atrás nosotros ya producimos en lugar de deforestación cero. Nosotros tenemos herramientas legales, pero sí es una ley arbitraria. No va a entrar en vigencia, menos mal, ¿verdad? Al no entrar en vigencia, sale un país, en este caso Francia, y decir, no, nosotros no vamos a comprar. ¿Por qué? Porque ellos tienen
una altísima presión también de sus productores. Es muy parecido a la nuestra. Nosotros no queremos que venga tomate de la Argentina. Claro. Y bueno, vamos a tener que cerrar la frontera, no comprar más tomate de Argentina porque tenemos nuestra producción. Es muy parecido porque ellos tienen muchos reclamos de sus productores. Tienen una agricultura que no es competitiva, una agricultura que si no hay subsidio es muy difícil competir con nosotros, ¿verdad? Entonces es ahí donde de alguna u otra manera tienen que tomar alguna medida. Por eso digo que nosotros tenemos una agricultura competitiva y tenemos que ir trabajando, abrir más mercados. Probablemente, si decimos, ¿verdad? Es un mercado que no representa mucho volumen, pero sigue siendo un mercado importante, ¿verdad? Ministro, hay otras cuestiones también. Lo del algodón, ¿cómo quedó eso? ¿Están trabajando fuertemente? Algodón, nosotros el Chaco está muy bien. Hay algunos distritos, algunos departamentos también en nuestra región donde están trabajando, pero no podemos expandirnos demasiado porque necesitamos tecnología. Pero lo del Chaco, bueno, es un logro importante y bueno, va a necesitar siempre. El problema es energía, agua, ¿verdad? Tenemos recursos hídricos, tenemos energía, pero llegar ahí en forma eficiente es lo que nos va a permitir expandirnos, fortalecer este rubro que es demasiado importante, que forma parte también de la agricultura agroexportadora, que nosotros podemos producir y mandar a otro país porque somos competitivos en ese sentido y tenemos calidad. Hay una cuestión también que planteó el hecho de la comercialización, que yo creo que es el gran eje que va a dar un diferencial importante a la cartera que a usted le toca dirigir. Cuando realmente se pueda ver la comercialización, han hecho trabajos interesantes a través de ferias en distintos puntos del país para que los agricultores puedan ir a estos lugares de ferias a exponer sus productos. Suelen tener aquí en la costanera a veces también, en la zona del INDER veo también que a veces se pueden apostar. ¿Proyectos en relación a eso van a continuar? Vamos a continuar. Mira, para nosotros, para mí, parecía ser que ayer asumimos la cartera, pues tan dinámico, tan intenso todos los días, muchísima actividad, en donde justamente identificamos, acuérdense, año pasado, a esta altura, tomate estaba 23 mil venía el kilo. Era una locura, no había suficiente tomate, sí, ¿verdad? O sea que ahí hubo muchas cosas bajas, no solamente la falta de la oferta de productos, había mucho tomate. Pero el problema es que se tenía que importar, o sea, abrir la importación y ahí entraban otras cosas más, ¿verdad? Entonces hemos logrado bloquear, trabajar con mayor eficiencia con las instituciones encargadas de controlar nuestra frontera y que nuestros productores tengan la oportunidad de vender y no solamente vender su producto, vender bien. Entonces eso fue lo que pasó ahora. Todo el mundo empezó a producir. Inicio de este año, hasta 30.000 kilos se logró vender. O sea, un problema también climático, pero a nivel regional, que hoy nos permite nosotros exportar a la Argentina. Para enfrentar esa circunstancia, ese comportamiento medio irreal, ilógico, nos costaba muchísimo entender qué es lo que ocurría. En realidad entendíamos muy bien lo que pasaba, ¿verdad? Pero teníamos que llegar al pequeño y que ellos puedan también interpretar lo que ocurría en ese comportamiento de oferta y demanda. El año pasado en finca 9.000 el kilo. ¿Qué nosotros hicimos a través de la feria? Se vendió a 9.000 el kilo, ¿verdad? 7.000, 8.000 venía, estaban en finca, pero sin embargo, ¿dónde está esa ganancia, esa franja tan grande, ¿verdad? Afectaba al consumidor, afectaba mucho al consumidor. Muchos consumidores no podían consumir más tomate porque... Claro, estaba muy caro. Estaba muy caro, imposible. Entonces, hoy día el tomate se está ofreciendo a un precio que realmente es un poco muy bajo ya para lo que a nosotros nos gustaría, pero hay un volumen inmenso de productos. ¿Por qué? Porque justamente mucha gente del año pasado vendieron a 9.000, vendieron a 12.000 en finca. Entonces generó un interés y se puede producir y nosotros tenemos una frontera todavía grande por crecer. La última vez que hablábamos también de la posibilidad de industrializar lo que tenemos como excedente en ese sentido. En otros países hay gazpacho, jugo de tomate, conserva, hay un montón de artículos derivados. ¿Ustedes pueden trabajar justamente en poner esto? Definitivamente, pero ahí lleva algo también importante. Nuestro ciclo productivo es ahora, ¿verdad? Ahora nosotros tenemos volumen de producción inmenso, después dejamos de producir. ¿Y la fábrica? Claro. Entonces, es ahí donde nosotros hoy estamos trabajando. Hoy oficialmente vamos a lanzar en Agrodinámica, justamente vamos a hablar de esto, de que vamos a empezar a distribuir la semilla, que los productores que ya tienen el expertise, que tienen el conocimiento, que tienen la capacidad de producir, y producir en verano es el desafío, que sigamos produciendo volumen interesante y estabilizar nuestro nivel de producción durante todo el año.
Eso es lo que nos va a ayudar a pensar, inclusive también una empresa puede instalarse, digamos, procesar lo excedente, procesar lo picado, lo que no se puede vender con gazpacho, con extracto de tomate, lo que fuere, ¿verdad? Pero para eso tenemos que tener un volumen de producción permanente. Y hoy este mercado, más de 1,5 millones de kilos ya tenemos en la Argentina. Y yo creo que vamos a llegar a los 3 millones, estamos pensando, porque ayer el viernes tuvo un precio interesante el tomate en el mercado de abasto, en un lugar donde nosotros tomamos puntos de referencia de los precios, pero el lunes, ayer amaneció otra vez con un precio bajo, significa que tenemos muchísimo tomate aún. Entonces, que lo que queremos es que se siga saliendo de nuestro país, sigamos enviando a la Argentina para descomprimir nuestro mercado y así en un momento dado seguramente ir seguir analizando un poco el precio, porque todo el mundo decía, ¿qué va a pasar? El precio del tomate va a disparar otra vez porque acompañan de ir a Argentina. No, nosotros estamos cuidando, estamos ocultando permanentemente el precio de la hortaliza, que es inflacionario si te descuidas, y ahí patea un poco también de alguna otra medida al consumidor. Y más todavía en esta época del año, que ya estamos a fin de año, así que la gente está con mucha demanda, me imagino, de varios productos, y que ustedes estarán haciendo ese monitoreo como tal. Hablaba de la diversificación, ministro. Hay cooperaciones interesantes como la de Taiwán, que ha hecho un trabajo fascinante en diversificar ciertos rubros, ha metido el tema de la piscicultura, por ejemplo, dentro del sector dedicado justamente a ese ámbito. ¿Se puede trabajar más un poco en esas líneas transversales? Tenemos un deseo inmenso de trabajar más fuerte en piscicultura, solo que demanda todavía, bueno, ahí tenemos que hacer un poco un trabajo de evaluación de impacto ambiental. Okay. Hay muchas normas y reglamentaciones que tenemos que ir ajustando un poco también al pequeño productor. Tenemos recursos, y digo que no estamos utilizando, de repente famosos los puntos los puntos en finca que no están siendo destinados para otros, pero sin embargo podríamos incorporar muy bien la producción de la acuicultura, la producción de peces o producción de otro tipo de recursos vitícolas, pero sin embargo no estamos pudiendo hacer porque falta ajustar algunas cosas aún, pero es un recurso demasiado importante. Nosotros en la semana, el mes pasado estuvimos en Alto Paraná, se hizo la primera feria de peces vivos, por ejemplo. Claro. Ahí se está desarrollando muy bien la acuicultura, y nunca hemos visto nosotros ir en una feria, agarrar tu propio pescado, pesar y llevar pescado fresco. Y es una sensación realmente interesante y que estamos tratando de crecer, es un proceso gradual. Y es ahí donde nosotros de repente a veces el tiempo, nos falta tiempo. ¿Por qué? Porque son tantas cosas podemos hacer, tanto mercado tenemos, tanta oportunidad de negocio brinda el sector agrario, en donde necesitamos organizaciones serias, organizaciones bien estructuradas, que realmente quieran trabajar y ayudar a que sus miembros se puedan crecer y se puedan fortalecer económicamente, porque ese es el deseo que nosotros tenemos, que el dinero que utiliza el Estado paraguayo llegue a la gente que necesita, llegue a la familia más vulnerable, pueda crecer y vean en la producción una oportunidad de negocio, una oportunidad de crecer, de superarse, de salir de la pobreza. Es una oportunidad. Nosotros tenemos un mercado inmenso acá, localmente, cuando logramos entender que hay que diversificar. Y después tenemos que pensar en los países vecinos. Tenemos acá Argentina, tenemos Brasil, un mercado inmenso. El tema de la cebolla, para un ejemplo nomás. El tema de la cebolla, nosotros no es como el tomate, podemos darnos tiempo de almacenar, de guardar, y en el momento donde el precio es un poco más atractivo, ahí sacar nuestra producción. Pero el problema nuestro, cosechamos hoy nuestra cebolla y hoy queremos vender, pero no tenemos ese oxígeno, esa espalda para aguantar unos días, un mes. Pero sin embargo, si logramos una vez que las organizaciones tengan ese recurso, y de realidad puede tener, de aguantar un poco más, de pagar a su jornalero, liberarse un poco de la presión que tiene normalmente dentro de su finca para la producción, puedan aguantar y soportar un poco de esos momentos difíciles, después vender en un precio bajo. Por algún ejemplo, en un vecino país, no quiero decir nombre, hoy día está a 6, un monto, ¿verdad? $6 por cada bolsa de 20, ¿verdad? Pero va a llegar a tener en 3-4 meses 30. Y entonces es ahí donde nosotros tenemos que llegar, porque ellos están trayendo de Holanda el producto. Entonces nosotros tenemos que llegar ahí, pero esa es organización, eso es planificar bien, tener estructurado los meses del comportamiento, estudiar el mercado del vecino país
qué es lo que nosotros podemos llevarle. Y esos son estudios muy finitos que estamos nosotros haciendo, hablando también con empresarios interesados de vecinos país que quieren instalarse en nuestro país, trabajar en el rubro que no son tan normales que la producción de grano, ¿verdad? Porque ellos vienen, producen grano, pero también la producción de ajo, que estamos trabajando. Yo este fin de semana van a estar los técnicos en Mendoza, van a estar trabajando en la INTA, el Instituto de Tecnología de la República Argentina, donde nosotros necesitamos traer conocimiento y tecnología para aplicarla con nuestros productores que están deseosos de incorporar rubros que nos puedan permitir utilizar mejor sus recursos naturales, en este caso. Me enteré lo del ají también, que un empresario está viniendo para comprar una producción grande de ají. Nosotros tenemos tantas cosas por hacer, tenemos mucha potencialidad y tenemos que estudiar qué rubro se adapta bien a nuestro país, en qué región. Sí. El Chaco, nosotros estamos, por los dátiles, por darte un ejemplo, somos muy buenos productores. Hay unos españoles que están viniendo, están produciendo el caqui, que están exportando pero tranquilamente y están produciendo caqui pero de calidad. La producción de cítricos en el Chaco, que ya se hizo los estudios previos, tenemos un lugar ideal para la producción de pomelo, por ejemplo, el pomelo rosa, que le dicen que tiene un mercado súper atractivo y un mercado grande en Europa. Y tenemos que saber qué es lo que el mercado necesita y producir lo que el mercado necesita. Nuestro eslogan siempre fue eso: producir lo que el mercado necesita. Dos cuestiones, ministro. Realmente el tiempo se nos hace corto. Siempre cuando tenemos la posibilidad de hablar con una autoridad tratamos de desgastar todos los temas que tenemos en la agenda. Pero bueno, quiero aprovechar dos cuestiones puntuales. Uno, el tema del Instituto de la Carne. Eso está ahí también pendiente hace mucho tiempo. ¿Cómo está un poco ese...? Bueno, el Instituto de la Carne es armonizar un poco de un punto de quiebre muy fuerte que tenemos con el gremio de productores y también la industria, que justamente cuando se habla de dinero es el momento de discrepar un poco, y entonces el sector ganadero viene sufriendo por años, están produciendo a pérdida, el precio de la carcasa es muy bajo, entonces se cree, bueno, un sector importante cree que con el instituto, la aparición del Instituto de la Carne se resuelve todo el problema, pero no es así, no es tanto así, pero va a ayudar de una u otra manera. Pero para eso necesitamos sentar, hablar, dialogar y armonizar qué es lo que queremos para que todos podamos ganar. Por supuesto que nosotros somos Ministerio de la Producción, estamos al lado de los productores. Pero que la industria tiene que también entender, bueno, no tenemos más producción que lo que nosotros vamos a neutralizar, que vamos a hacer comercio. Entonces hay que cuidar a ese sector que produce y que hoy día está teniendo 1 millón de ganados menos, ¿verdad? Y nosotros necesitamos cuidar, fortalecer ese patrimonio que es la ganadería paraguaya. La ganadería paraguaya para mí tiene que ser un patrimonio nuestro, tenemos que cuidar. Y entonces cuando hablemos de números tenemos que tratar de ser justos, y no puede ser que la carne cada día en el mundo entero esté aumentando. Conquistamos mercados, el gobierno está abriendo nuevos mercados, como la de Estados Unidos, como la de Canadá, carne con hueso de Israel. O sea que nosotros estamos posicionándonos a nivel mundial. Y de alguna u otra manera tiene que impactar también en los precios. Algún beneficio ya tiene que llegar en nuestro país. Entonces tenemos que, de hecho, ese es un problema que puede estar resolver, pero necesitamos resolver. Tenemos que sentar a hablar. Productores, industriales, tenemos que sentar a dialogar, buscar, bueno, si la Instituto de la Carne puede entrar en vigencia, que hagamos pensando en que todos tenemos que ganar, ¿no? Es injusto que solamente un sector pueda ganar y el otro esté sufriendo, ¿verdad? Entonces es ahí donde nosotros, el Instituto de la Carne puede ser una herramienta poderosa para conquistar más mercado. De hecho, estamos conquistando el mercado. Sí. O sea que conquistar, no llevar solamente carne como commodity, no llevar calidad, vender calidad, a eso nosotros tenemos que llegar. Nosotros estamos llevando carne para la industria en Estados Unidos y también Canadá. Nosotros tenemos que llevar cortes. Entonces, esa es una parte que yo creo que se tiene que trabajar más, y ahí posicionar un poco la carne paraguaya como tal en Europa o lo que fuere, ¿verdad? Y que será seguramente la agenda ya del próximo año. Ahí mi última pregunta: ¿cuál es el gran objetivo para el 2025? Una agricultura sostenible. Una agricultura donde no tengamos más este pico de comportamiento en los precios, el famoso látigo, la onda de producción. Ese es nuestro enemigo. No es el mercado, no es que nosotros no tengamos mercado en Paraguay, no es que nosotros no tenemos calidad en la producción. Tenemos un ciclo productivo y bastante
un comportamiento bastante fluctuante e inestable. Tenemos que estandarizar nuestro nivel de producción. Entonces, no es como la producción de grano. Grano puede producir, tener un mercado enorme que vos resolvés tu problema. Claro. Pero con las hortalizas no es así, que es lo que nosotros en la casa todos los días cortamos, verdura, ¿verdad? Entonces, todos los días nosotros tenemos que poner en la góndola nuestra producción. No se puede admitir que nosotros en época de verano no tenemos más producción. ¿Por qué no podemos producir? Porque falta tecnología. ¿Qué necesitamos? Incorporar tecnología. ¿Cómo podemos incorporar? Con capital privado. Está la banca privada, la banca pública que nosotros estamos ayudando, Banco Fomento, Créditos Agrícolas que están ayudando a la gente que puedan, sistema de regadío, su cobertura, producir en época difícil. Ese es el logro. Sabemos ya producir en época donde todo el mundo produce. Y nosotros tenemos que lograr que esos productores que tienen conocimiento, que ellos también puedan producir durante todo el año. Creo que se va a lograr. Estamos con una fe, estamos con una esperanza de que la ley de alimentación escolar, nosotros podemos decir hambre cero, podamos cubrir la demanda de más de 1 millón de niños que tenemos que alimentarles, y nosotros tenemos que aprovechar ese dinero que va a fluir en todo el país, tiene que llegar en el bolsillo del pequeño productor. El presidente dice, vamos a estar mejor, Jacob Bonaventa, pero ¿a quién necesitamos nosotros cuidar? Al sector más vulnerable, que hoy día puede ser una eslabón demasiado importante de la economía nuestra, si logramos a producir lo que el mercado va a necesitar. Un mercado enorme que va a aparecer en el 2025, amén de lo que tenemos. El mercado insatisfecho en ciertas épocas, pero que necesitamos nosotros incorporar. Vuelvo a repetir, tecnología, y sobre eso ya empezamos nosotros como un plan de verano para lo que nuestros productores también están con mucha esperanza en producir. Y entonces el desafío es que a todos, yo les envío un mensaje, porque estamos llegando a fin de año, a los productores, que nos metamos en nuestra cabeza algunos sectores, algunos actores políticos de repente que quieran desestabilizar lo que es un lugar de trabajo tan noble que es la agricultura. Ya hoy, ¿cómo hay en el ni ya permití otro bocayo al lado, o que ya acá otra idea? Ya producía, tenemos un mercado, tenemos todo, tenemos mercado, podemos planificar ya la seguridad de que vamos a tener 1 millón de niños que van a consumir durante todo periodo escolar y por varios años más. O sea que nos va a permitir tropezar un poco, podemos fracasar en algunos puntos, podemos tener algunas falencias, pero sí tenemos que decididamente producir para cubrir esa demanda. Aparte de lo que ya tenemos nosotros, no podemos nosotros seguir importando tomate o otra hortaliza que podemos producir durante todo el año. Ese es el desafío que tenemos para el próximo año 2025. Gracias, ministro. A usted, gracias por invitarme, y bueno, agradecido por la oportunidad de llegar a tanta gente a través de la televisión. Gracias, don Carlos Jiménez, ministro de Agricultura y Ganadería, hablando con nosotros largo aquí en la mañana de información y análisis. Hacemos la pausa, enseguida estamos con más del servicio informativo.